Aspectos económicos. Economía es uno de los temas más actuales, importantes y conflictivos de la cosmovisión liberal. Leyes naturales. El liberalismo clásico sostiene, en primer lugar, que las leyes de la economía están dispuestas por la naturaleza de las cosas y que, por ello, la tarea del economista consiste solo en descubrirlas y allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su libre aplicación. Todo intento de interferir en el mecanismo económico para procurar un objetivo determinado será siempre perjudicial. La economía es inmanejable como lo son las lluvias o las mareas. Gises Shapiro, Ricardo y Malthus se propusieron establecer una economía en la que el individuo tuviera libre campo de acción para desarrollar su energía y talentos por medio de la libertad de empresa y la libertad de contrato. El principio fundamental de los economistas clásicos derivaba de la idea de que leyes naturales infalibles regulan las transacciones económicas. Quien, entre los clásicos, expresa más concisamente la idea es J. B. Say, quien afirma en su Tratado de Economía Política, las leyes de la economía no son obra humana, sino que resultan de la naturaleza de las cosas con la misma seguridad que las leyes del mundo físico. Partiendo de este criterio, muy de acuerdo con la filosofía mecanicista que a partir de Newton señoreaba en Europa, el pensamiento liberal actúa con lógica implacable. Interés personal. Si la economía funciona como un sistema mecánico, lo más inteligente no es esforzarse en pulir sus piezas, sino colocarle el mejor motor posible. ¿Cuál es este? El interés personal. No hay otra fuerza dentro de la sociedad que pueda comparársele. Él es, en todos los aspectos, el principal estímulo humano, ya esté dirigido al poder, al placer, a los honores o a la riqueza. En el caso de la economía deberá utilizárselo dirigido a la obtención de bienes materiales, es decir, guiado por el afán del lucro. Podría uno temer que el entrecruzamiento de los diferentes intereses personales originase colisiones lesivas al interés social. Los economistas liberales dicen que, felizmente, no es así. Mientras se haga respetar la regla básica de la libre competencia individual en el mercado y la de la libre contratación entre las partes, aquel formidable impulso, en lugar de crear conflictos sociales, contribuirá al armonioso progreso de la sociedad. Hay párrafos en la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, que a partir de su publicación en 1776 se convirtió en la Biblia del liberalismo económico, que evidencian esa convicción de que el motor de la economía es el interés individual. Entre otros, cada individuo en particular se afana continuamente en buscar el empleo más ventajoso para el capital de que puede disponer. Lo que desde luego se propone es su propio interés, no el de la sociedad, pero estos mismos esfuerzos hacia su propia ventaja le inclinan a preferir, de una manera natural, o más bien necesaria, el empleo más útil a la sociedad como tal. Los liberales neoclásicos lo apoyan. Hayek cita a Tucker. Dirigir ese motor esencial de la naturaleza humana que es el egoísmo, a fin de promover el interés público mediante los esfuerzos que haga tras la prosecución de su propio interés. Tucker. Libre competencia. Con respecto a la necesidad de recurrir a la libre competencia, dice a. Smith, el monopolio, por otra parte, es uno de los peores enemigos de una buena gestión, pues ésta solo puede lograrse en un país por medio de la competencia libre y general, que obliga a actuar de la manera más económica posible, a fin de defender los propios intereses. Por su parte, Hayek sostiene, la planificación y la competencia solo pueden combinarse para planificar la competencia, pero no para planificar contra la competencia. Según el criterio liberal, de esta competencia surgirán, naturalmente, desigualdades, pero desigualdades ventajosas, pues prevalecerán los mejores, los más capaces, los más hábiles y laboriosos. Y, en el curso de esta espontánea jerarquización, la sociedad habrá recibido el máximo impulso que sus miembros son capaces de dar. No hay modo mejor que este de procurar el bienestar general. Libre contratación. Un requisito esencial para que la libre competencia actúe debidamente es que no haya obstáculos ni condicionamientos para la libre contratación. Ya lo había dicho Hobbes, el valor de toda cosa contratada es medido por el apetito de los contratantes y, por tanto, el valor justo es aquel que les place dar. Aclara Shapiro, se consideraba que la libertad de contratación era esencial para el funcionamiento de la economía libre. Comprador y vendedor, empleador y empleado, terrateniente y arrendatario, debían estar en libertad de negociar los términos de sus contratos y los contratos así negociados en general probarían ser beneficiosos para ambas partes contratantes. El liberalismo neoclásico coincide totalmente con ese criterio. Dice von Mises, el intercambio de bienes y servicios es siempre mutuo. El egoísmo personal de ambos contratantes engendra la transacción y el recíproco beneficio. No falta tampoco alguna crítica a los que pretenden buscar la justicia en el intercambio. Afirma von Mises, los precios justos carecen de trascendencia científica, tales conceptos no son más que máscaras. Bienestar general. Es necesario ahora abordar un punto clave de la teoría económica liberal,
la confianza en la bienhechora espontaneidad del proceso económico. Para los economistas liberales la búsqueda del interés individual no solo logra el máximo beneficio personal sino también el de la sociedad. Así lo dice A. Smith en un pasaje famoso: ninguno se propone por lo general promover el interés público, ni sabe hasta qué punto lo promueve. Solo piensa en su ganancia propia, pero en este como en muchos otros casos, es conducido por una mano invisible a promover un fin que no entraba en sus intenciones. Mas no implica mal alguno para la sociedad que tal fin no entre a formar parte de sus propósitos, pues al perseguir su propio interés, promueve el de la sociedad de una manera más efectiva que si esto entrara en sus designios. Este párrafo es uno de los más importantes que jamás se hayan escrito sobre estos temas. También el más controvertido. Millones de personas que en su vida no han abierto un libro de economía, han oído seguramente hablar de la mano invisible. Miles de empresarios han encontrado en este pasaje paz para sus conciencias y el modo de eliminar todo complejo de culpa ante beneficios cuantiosos. Planificación. El más grave riesgo que puede correrse, según la doctrina liberal, es que el gobierno pretenda planificar la economía. Hay al respecto otro pasaje de A. Smith que ya es clásico: el gobernante que intentase dirigir a los particulares respecto de la forma de emplear sus respectivos capitales, tomaría a su cargo una empresa imposible y se arrogaría una autoridad que no puede confiarse prudentemente ni a una sola persona, ni a un senado o consejo, y nunca sería más peligroso ese empeño que en manos de una persona lo suficientemente presuntuosa e insensata como para considerarse capaz de realizar tal cometido. Hay exterminante al respecto: el progreso, por su propia naturaleza, no admite planificación. Refiriéndose a la realidad contemporánea, von Mises observa: operamos todavía bajo una economía de mercado, si bien saboteada por la injerencia estatal y sindical. Distribución. Sobre el tema de la distribución de la riqueza hay cierta controversia dentro del pensamiento económico liberal. Para Smith, T. Malthuside. Ricardo, no existe la menor duda sobre el hecho que la distribución de la riqueza es un hecho tan automático como la producción de la misma. Pero a partir de John Stuart Mill las cosas cambian. Para este autor, liberal en todos los demás aspectos, la distribución de la riqueza no es rígida sino optativa. Esta afirmación ha sido aceptada por algunos liberales contemporáneos pero negada por otros. Hoy sigue siendo tema de irresueltas polémicas. Veamos qué dice Stuart Mill: las leyes de la distribución, a diferencia de las de producción, son en parte obra de las instituciones humanas, ya que la manera según la cual se distribuye la riqueza en una sociedad determinada depende de las leyes o las costumbres de la época. Y un liberal contemporáneo, Novak, asume esta tesis positivamente. Mill sostiene que la contribución más importante de su libro es que los patrones de distribución están sujetos a decisiones que toman las sociedades por la forma de sus costumbres, tradiciones, instituciones y propósitos cambiantes. Friedman deja constancia del hecho: gran parte de la actividad gubernamental durante las pasadas décadas en Estados Unidos y otros países de economía principalmente de mercado ha tenido por objeto alterar la distribución de la renta generada por el mercado, con el fin de lograr una distribución de la renta distinta y más equitativa. Hayek se opone frontalmente al sistema. Nuestra objeción se alza contra los intentos de imprimir en la sociedad un patrón de distribución deliberadamente escogido. Redistribución por el impuesto. Son muchos los autores liberales que alzan su voz de alarma contra la idea de pretender redistribuir la renta mediante el impuesto. A criterio de ellos, si a los gobernantes se les ocurriera imponer gravámenes a los empresarios exitosos para subvenir las necesidades de los sectores sumergidos, solo lograrían desmoralizar a los más emprendedores y hacer que la pobreza se extendiese cada vez más. Lasky cita una insólita frase de Burke: deberíamos resistir varonilmente toda idea, especulativa o práctica, de que está dentro de la competencia del gobierno, tomado como tal, o aún de los ricos, suministrar a los pobres esas cosas necesarias que la divina providencia se ha servido retirarles por un momento. Burke. Spencer es uno de los que más enérgicamente se oponen a los impuestos, para cubrir los gastos que ocasionan las instalaciones de escuelas municipales, bibliotecas libres, museos públicos, baños, lavaderos, lugares de recreo, etc. Es necesario aumentar cada año los impuestos locales. Cada uno de estos impuestos implica una nueva coacción, una limitación mayor de la libertad individual del ciudadano. Hayek formula su propia interpretación de los hechos: el único resultado tangible de la imposición progresiva es la drástica limitación impuesta a los beneficios de quienes triunfan en la vida mercantil, lo que satisface la envidia de los menos afortunados. Y observa los inconvenientes del sistema: no podemos pensar en atraer a los hombres más calificados, a menos que concedamos a los que logren el éxito todo el crédito o ganancia. Desigualdad social. La actitud de los pensadores liberales frente a los más pobres, a los rezagados, no es en general de benevolencia. El haber resultado perdedores en la competencia obliga a considerar los menos capaces o menos laboriosos.
En cualquiera de ambos casos, o porque la selección natural los descalifica por ineptos o porque su holgazanería no los hace dignos de compasión, debe negárseles toda ayuda oficial. Quienes por motivos sentimentales o religiosos se sientan compelidos a hacerlo deben asumirlo por su cuenta y riesgo. Pero deben saber que su actitud no es beneficiosa para la sociedad, la que se llenará de parásitos inútiles. Dice Hayek, el progreso económico con que contamos parece ser en gran medida el resultado de la aludida desigualdad y resultaría imposible sin ella. Y expone su propio criterio de acción social, la solución razonable a la previsión contra el paro, en una sociedad libre, consiste en que el Estado provea solamente un mínimo uniforme a todos los incapaces de mantenerse por sí mismos, se esfuerce por reducir el paro cíclico tanto como le sea posible mediante una apropiada política monetaria y deje a los esfuerzos voluntarios competitivos la manera de organizar cualesquiera otras medidas de previsión tendientes a mantener los habituales niveles de vida. Von Mises es más drástico. La ayuda a los sin trabajo no pone fin al paro, facilítales medios para permanecer ociosos. La pobreza de las naciones. Antes de terminar, creo conveniente transcribir una denuncia de A. Smith que parece tener permanente actualidad. Las grandes naciones nunca se empobrecen por la prodigalidad o la conducta errónea de algunos de sus individuos, pero sí caen en esa situación debido a la prodigalidad y disipación de los gobiernos. En casi todos los países, la totalidad o la mayor parte de los ingresos públicos se emplea en el sostenimiento de manos improductivas. Tesis 41. La economía responde a leyes naturales. No puede regirse por criterios morales ni políticos. Tesis 42. El gran motor de la actividad económica es el interés personal por el lucro. Tesis 43. El sistema a aplicar es la economía de mercado basada en la división del trabajo, la libre competencia y la libre contratación. Tesis 44. El bienestar general surgirá espontáneamente de la búsqueda del interés individual. Tesis 45. La intervención del Estado, tanto para planificar la economía como para redistribuir la riqueza, es ineficaz, contraproducente. Tesis 46. La desigualdad social es necesaria para el progreso económico. Comentarios. Resulta fácil de aceptar que la economía tenga leyes como cualquier otra ciencia. Lo que cuesta admitir es que no puedan utilizarse para seguir una u otra política social. El liberalismo ortodoxo responde que todo intento de implementar políticas sociales distorsiona perniciosamente la actividad económica. Sin embargo, esta afirmación es contradicha por la experiencia de los países más desarrollados del mundo contemporáneo. Considero cierta la afirmación liberal de que, teniendo en cuenta la gran mayoría del género humano, el interés personal por el lucro es el mayor motor de la actividad económica. También parece una verdad demostrada por los hechos que la división del trabajo, para poder ejercitarse y dar sus frutos, necesita del mercado. El problema surge al comprobar que en el mercado de libre concurrencia se produce una falta de equidad en las transacciones, a raíz de la necesidad o ignorancia de una de las partes. Esta situación origina reacciones que tienden a socavar la propia eficiencia del sistema. Es necesario convencerse de la imposibilidad de brindar igualdad de oportunidades en una sociedad en marcha, e introducir una compensación social que tienda a cortar las distancias existentes. Lasky, al enjuiciar al liberalismo económico, emplea una frase lapidaria: nunca pudo entender, o nunca fue capaz de admitirlo plenamente, que la libertad contractual jamás es genuinamente libre hasta que las partes contratantes poseen igual fuerza para negociar. También de Ruggiero formula una dura crítica: ¿por qué ha querido el liberalismo debilitar al Estado? La respuesta es fácil: porque quería dejar el juego libre a la concurrencia de las fuerzas más aguerridas con perjuicio de las más débiles, suprimiendo todo poder superior a los individuos, capaz de ejercer una función moderadora y equitativa. En contra de la teoría liberal, la acción orientadora de la economía por el Estado es aceptada hoy por muy buenos economistas. La acción de redistribuir los recursos mediante el impuesto en favor de los rezagados es un hecho en el mundo entero. Con respecto a los límites que no deben rebasarse para evitar efectos contraproducentes, no hay criterios definitivos. Dice Obouse, en su excelente libro sobre el liberalismo: el tributo que impone el Estado para cumplir sus fines sociales no arrebata nada que el contribuyente tenga derecho a creer realmente suyo, sino que es más bien la restitución de algo que se está debiendo hace largo tiempo a la sociedad. En cuanto a la afirmación de que es necesaria la desigualdad para lograr el progreso, dejando de lado las consideraciones de solidaridad social, es preciso señalar que los datos del desarrollo de las naciones contemporáneas permiten contradecir esta tesis. Según los informes anuales del Banco Mundial, en momentos en que la economía del Japón crecía aceleradamente, los ingresos del quinto superior de su población eran poco más de 4 veces mayores que los del quinto inferior. Brasil, que en ese mismo lapso sufría un grave estancamiento, tenía una relación de 26 a 1.